Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri de Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Japón. Qué alegría estar acá. Estamos en Tokio. Nuestras primeras impresiones, yo no les puedo explicar. Es algo único que se vive en la vida estar acá. Estamos muy choqueados después de 3 días de viaje. Por fin estamos en Tokio, la ciudad más poblada del mundo. Ya se ve tanta gente que impacta muchísimo. Algo que estoy notando es que la mayoría de los japoneses salen con barbijo, como en la época de pandemia de coronavirus, ¿viste? Eso es verdad, ¿se ve que hay un virus acá o por qué será? Mira, ven la mayoría con barbijo. Obviamente no todos, pero gran cantidad de la gente sale con barbijo y estamos al aire libre. Me extraña eso, ¿no? Capaz que es una cuestión de respeto, viste que el japonés, la cultura es respetar al prójimo, entonces no quieren contagiar de algo, se ve. Claro, capaz vos decís que ellos están enfermos y no quieren contagiar a los demás. Yo veo un montón, mirá, muchísima gente con barbijo. Bueno, mientras no se venga otra pandemia, todo bien. ¡Vamos! Nosotros estamos alojados en Shinjuku, uno de los barrios más importantes turísticos de acá de la ciudad. Así es, para hospedaje les recomendamos zonas como Shinjuku, Shibuya, Ginza, porque de ahí van a poder moverse mejor en metro o en bus, porque están las principales estaciones y los van a llevar a todas partes. Porque acá se toma metro, el taxi es carísimo, ¿no? Es carísimo, para que se den una idea, el taxi del aeropuerto al hotel nos costaba $80 y nosotros vinimos en ómnibus que nos costó $15 entre los dos, o sea, una ganga. La verdad que sí, el ómnibus, el bus, súper limpio, nos dejó muy cerca del hotel, así que acá la clave es moverse en bus y en metro. Ahora le vamos a mostrar un poco Shinjuku de día, porque ayer se lo mostramos de noche y estaba un poco turbia la cosa de noche. Es un mundo distinto, ¿viste? Para mí de noche es mucho más rico porque se ven las luces encendidas. Siento que de día eso pierde un poco el encanto. Mira, vos pensás que todo esto está iluminado de noche. Son carteles. ¡Wow! Miren a Pikachu ahí. No. ¡Oh, qué linda la avenida de día! Me encanta Shinjuku de día, amor. Es que esto que vos estás mostrando, Fabri, es Don Quijote. La tienda para mujeres indispensable para llevar skincare, productos coreanos, maquillaje. Acá encontrás todo. Esto es sí o sí parada obligatoria para llevarse cosas. Les recomiendo hacerlo en los últimos días para no cargar tanto peso, pero acá hay que entrar sí o sí. Esto está en Kioto, en Osaka, acá en Tokio. ¡Mirá! Claro. Godzilla. Miren allá arriba la cabeza de Godzilla. ¡Oh! ¡Qué loco! Ayer de noche no la vimos y estuvimos caminando por la zona, pero no la habíamos visto. Ahora la podemos ver, la cabeza de Godzilla, un clásico de Japón. Y miren esta callecita, qué linda que es. Bueno, ahí ven japoneses con barbijos, como les dijimos. Está lleno de japoneses con barbijos. Yo creo que cada 10 japoneses, 3 llevan barbijo. Sí, me impacta mucho eso, vuelvo a repetir. Pero bueno, algo que también me impacta es que en cada lugar que mirás hay un estímulo diferente. Entonces estás como el meme, así. ¿Entendés? Claro. Cada lugar es algo nuevo. Hay muchos colores, mucho neón, es muy colorido todo. Esto solo se vive en Tokio. Recordemos que Tokio tiene 37 millones de habitantes en toda su área metropolitana. Eso lo convierte en la ciudad más poblada del mundo. No, increíble. Yo es la ciudad más grande que estuve, ¿vos? Yo también, o sea, con más habitantes. Es mucho más grande que Nueva York. Sí, y Japón, ojo con Japón, tiene más de 120 millones de habitantes. Es un país con muchos japoneses. ¿Se puede dimensionar eso acá? Yo les aseguro que sí. Ya uno siente que hay constantemente gente caminando. Estamos de mañana en este momento y no para de haber gente por todas partes. La verdad que es caótico, pero es un lindo caos porque es un caos ordenado. Es muy ordenado y ahora en un ratito vamos a ir a la estación de metro más transitada del mundo, que es Shinjuku Station. Sí. Y va a ser una locura, nos vamos a tomar el metro por primera vez. A mí me da un poco de miedo el tema de las conexiones, está todo en japonés. Hay que ser muy pillo ahí, así que vamos a ver si enganchamos la mano. Bueno, vamos a ver si enganchamos. Mientras les mostramos un poco lo que es Shinjuku de día, que es precioso, muy colorido, hay un dato muy importante para contarles y es que Japón está en declive poblacional, o sea, está perdiendo habitantes cada año y es uno de los países más envejecidos del mundo. Más del 30% de los habitantes tiene más de 65 años. Y acá está la cabeza de Godzilla. Y mira acá, amor, lo que encontré. Qué lindo también. Ese dibujito me encanta, de un gatito. Re tierno. Bueno, está lleno de arte, de neón. Esta ciudad, amor, este país en general, es muy otaku. O sea, acá empezó todo lo que es otaku. Así es, la comunidad anime. ¿Vamos a ir después a un barrio anime? Me encantaría a mí.
Eso sí que me gustaría mucho. Bueno, ahora vamos a Shibuya, me parece. Queremos conocer Shibuya. Sí, Shibuya está ideal para conocerlo tanto de día como de noche. Les vamos a mostrar un lugar de Shibuya muy particular que estoy segura que les va a volar la cabeza. Yo no puedo creer, pero encontramos un café para perros. Sí, un café que se llama Inu Café Río. Y acá se ve que traes a tus mascotas y toman un café. Wow. No entiendo bien cómo funciona. Claro, vos podés venir con tus perritos, hay cafés también para gatitos. Hay muchos acá en Tokio, es donde principalmente se impuso esto. Qué locura, es que les voy a contar un dato muy perturbador. En Japón hay más perritos y gatitos que jóvenes menores de 15 años. ¿Qué? O sea, sí, realmente Japón está pasando un problema de natalidad muy importante. Nadie quiere tener hijos. Con razón no se ven niños en la calle. No vimos ningún niño en la calle desde que llegamos. Sí, no, son muy raros y tampoco bebés. No hemos visto Como ningún que la bebé. población, para que se den una idea, en las calles va desde los 18 hasta los 50. Tampoco es que vemos ancianos por la calle, ni niños ni bebés. Muy loco. Muy loco. No se ven familias, claro. Miren lo que encontramos. Un Family Mart. Es la primera vez que vamos a entrar. Además, vos no desayunaste nada. ¿Tenés hambre? Yo tengo hambre y acá es una muy buena opción las tiendas de conveniencia como el Family Mart, el 7-Eleven, para desayunar barato, al paso, seguir caminando, no perder tiempo, porque el tiempo es clave en un viaje. Vamos a entrar a un Family Mart, tienda de conveniencia, por primera vez. Yo tampoco comí nada, solo me tomé un cafecito para esperarte a vos para comer algo, así que vamos bien. a ver con qué nos A encontramos. ver, no, el problema mío, yo Wow. les cuento cuál es mi problema. Yo tengo que venir sin plata a estos lugares. Porque si vengo con plata, por suerte no cambié todavía yenes. Si vengo con plata, me quiero llevar todo aquí. Yo soy muy fan de la frutilla. Mirá los Kit Kat Y que mirá, hay, que yo la especiales. frutilla no puedo no llevarme. Lo que pasa es que nosotros las compras del viaje las solemos hacer el último día. Compramos alguna valijita de mano y llevamos. Y no piensen que uno se traslada de ciudad a todo en metro y pesa. Entonces no me puedo entusiasmar ahora. Igual podemos ir viendo para ir fichando cosas. Bueno, vamos viendo qué encontramos. Mirá, son marcas re distintas. Nosotros ya tenemos Pringles, Lay's. Y fíjense acá, Todo las marcas japonesas, todo amor. japonés. O sea, no entendés nada. Miren todas las opciones que hay de papas fritas. Estas se ven las más comunes, pero hay mucha variedad. Y también por acá, mirá, tenemos cosas frías, ¿cómo tenemos estaría? heladitos. ¿Cómo estaría para que le pongan like al video y hacemos un video de tiendas de conveniencia? Me gusta la idea. 7-Eleven, Family Mart, pero mostrando Sobreviviendo productos, precios. 24 horas en una tienda de conveniencia. Claro, con un dinero y sobrevivimos 24 horas. Me gustó. Mirá, acá te venden un vaso de hielo. Qué raro esto. No, Bueno, esa es la bebida que se hace café. ¿se hace café este vaso? Claro, en la máquina. Wow. Bueno, miren acá todas las bebidas que hay, que creo que son energizantes. Wow, todos los colores, la variedad que hay, el No, packaging que tiene. Japón está a otro nivel. Un agua blanca, water, dice. Oh, ¿eso es agua o leche? No, es agua, water, pero no se puede blanca. Pará, amor, a mí me gustaría encontrar la coca. Ya la encontré. No, ¿Esta? sí, esa coca que te hace adelgazar, es única de Esta Japón. coca, el problema es que uno no se la puede llevar. Te hace bajar la panza baja. ¿Viste la grasa que se acumula acá en la panza? Sí. Te hace bajar esa parte. Está buenísimo. Si es real, está buenísimo. Si alguien la probó, lo comprobó, dejen en los comentarios. Yo no sé si quererlo, la verdad. Esta Coca-Cola solo se vende en Japón y tiene cosas que te hace adelgazar, como dijo Rocha. Así que yo me voy a llevar ¿Cuánto una para cuesta? probar. Cuesta En dólares. 170 yenes, que es más o menos $1. ¿Un $1,2. Mira, si te llevas esa coca y, por ejemplo, 2 donas, bueno, esa coca y esas donas, por ejemplo, ¿con cuánto te tomas algo? Con menos de $3 desayunás o merendás en una tienda de conveniencia. Por eso es tan conveniente. Bueno, llevamos y continuamos. Dale. Comemos caminando. Dale. Y acá estamos en la parte de sanguchitos y está el famoso sándwich con huevo que cuesta 276 yenes. Estamos hablando $2 y miren la calidad de sándwich que te llevas. Es impresionante y hay muchas comidas. Bueno, denle like a este video y hacemos un video exclusivo de tiendas de conveniencia. Listo. Cortá acá porque le tienen que dar like y hacemos el video completo. Y ahora es momento de probar la coca que te hace adelgazar. Esta Coca-Cola Plus está prohibida en tu país. La venden únicamente acá en Japón y tienen propiedades únicas. A ver qué tal. El sabor es una mezcla entre Coca Cero y Coca Light. O sea, es el sabor de siempre. ¿Pero más tirando a coca cero o coca normal? Más tirando a Coca Light. Ah,
A vos no te va a gustar el sabor, pero está bastante bien. Si esto te hace adelgazar, me tomo una coca todos los días. Dato curioso, en Japón comer caminando es una falta de respeto, entonces vamos a parar para comer. Hay que comer parado. Va, a ver, ¿probamos el sándwich de huevo? Sanguchito de huevo, miren la pinta que tiene. ¿Qué? Mayonesa y huevo tiene, qué rico. Mira, vean lo que es este relleno. Es como una mayonesa especial. Eso es lo que hace diferente. Y saben lo mejor de todo, cuesta un poco más de $1, o sea, es re barato y con esto podés hasta almorzar. No. Definitivamente un 10. Muy Lo bueno. volvería a comer. Para almorzar me elegiría otro con más rellenos, viste que había distintos. Sí, tiene muchas opciones. Pero lo siento ideal para un desayuno hacia el paso. Muy rico. Qué rico está. Bien suavecito el pan. No, un 10. Un 10. Nos costó mucho encontrar un cesto de basura. Les cuento que acá es muy difícil conseguir lugar donde tirar la basura. Yo que les recomiendo un dato importante, llevar una bolsita con ustedes y después la tiran en el hotel, en su habitación, que hay cestos de basura. Y si no, bueno, hay que buscar y ver si no te retan por tirar. Por ejemplo, yo ahí vi un restaurante que tiene una bolsa de basura. Voy a tirarla, les digo, no sé si eso está bien o mal, pero la verdad es que ahora no tengo bolsita conmigo y no veo ningún otro tacho de basura en cuadras y cuadras que recorrimos. Y bueno, voy a ver si acá me dejan tirarlo. Quizás me dicen que no. Bien, ahí está el cesto de basura. Y bueno, es por eso que Japón se mantiene tan limpio las calles, amor. Claro, Mirá, claro. está todo Está súper impecable. No hay basura en las calles. No se ven en las esquinas basureros como se ven en Latinoamérica, en cualquier ciudad de Argentina, Uruguay. Tachos de basura, contenedores de basura. Bueno, eso acá no pasa. Está todo impecable. La cultura japonesa está a otro nivel. Otro dato curioso de Japón es que no está permitido fumar en las calles. Eso está buenísimo en realidad. Sí, porque al que le molesta o simplemente no quiere estar al lado de alguien que fume, tienen ellos su sector que está bien sectorizado y está muy bueno, es grande el espacio, mira, al aire libre. Mirá qué bueno que está el smoking area, se llama, que es la sala de fumadores al aire libre. Entonces, el que quiera fumar algo, se viene a esta sala y fuma tranquilo, no le tira humo a nadie, no molesta el espacio de nadie. Todo este es el smoking area y hay por muchos sectores de la ciudad. Así pueden fumar tranquilos ahí. Pero fumar en un espacio público compartido con más gente está prohibido y las multas son muy caras. La moneda oficial de Japón es el yen japonés y acabamos de cambiar. Miren cómo son los billetes. Este es el billete de 1000 yen japonés. Son bastante grandes los billetes. Este es el de 5000 yenes japoneses. Se ve que es una geisha la que está aquí. Y este es el billete de 10.000 yenes japoneses. Dato importante, traigan efectivo, traigan dólares y cámbienlos acá porque en muchos lugares no aceptan tarjeta y van a tener que pagar en efectivo. El cambio nos lo hicieron a 153 yenes por dólar, que está bien, es el cambio actual. Así que ya saben, pueden cambiar dinero en Shinjuku, en Shibuya, en cualquier zona van a encontrar cambios. Un dato súper importante es viajar a Japón con internet ilimitado con una SIM de viaje como hicimos nosotros. Así es súper importante porque en Japón necesitas sí o sí usar el traductor. La mayoría de las cartas de los restaurantes están en japonés y necesitas sí o sí tener conexión a internet porque acá te salva la vida. Nosotros usamos Viajar eSIM, tenés que entrar a viajaresim.com, usar nuestro cupón de descuento Japón15 y van a tener un 15% de descuento. Apúrate, adquirilo ya para tu próximo viaje. La SIM es mundial, funciona en todos los países con el mejor internet ilimitado. Ilimitado el internet, nunca vas a tener un problema de internet y la velocidad es 5G, así que ya saben, compren su eSIM en viajaresim.com. No, mira esto, Omoide Yokocho. ¿Pero esta es la callecita que es viral para venir a cenar? Esta es la calle que es viral a partir de las 6, 7 de la tarde más o menos, porque acá es una calle completa de tiendas para comer y dicen que se come la comida más deliciosa de todo Tokio por estas calles. Yo quiero caminar un poquito, obviamente no está todo cerrado, pero esto de noche es un boom. Mirá, acá te va mostrando los platos, las cartas. Wow, muchos pinchitos se ve que se come también. Hay algunos lugares abiertos. Miren acá la decoración, toda bien japonesa. Opa, los restaurantes están llenos para adentro. Vos te metés y miren qué chiquitos que son. Son muy chiquitos y entran todos apretados y pueden comer. O sea, los espacios son chiquitos en general. Qué hermosura que es este lugar. ¿Vieron eso que te pasa cuando ves un lugar mucho por un video, por una foto y venís y estás? Esa sensación es tan linda. Opa, es larguísimo este callejón. Miren, sigue para allá. Vamos a recorrerlo. Miren esto, todo japonés. La decoración.
Es un sueño estar en Japón. Después de estar viendo 3, 4 años de videos de Japón, hoy estamos acá. Así que ya saben, luchen por sus sueños, amor, ¿no? Que la gente luche por sus sueños y pongan like a este video si quieren venir a Japón, porque lo van a lograr, les vamos a dar mucha suerte. Bueno, amor, esto hay que venir de noche y probar la comida de acá. Sin duda que sí. Sigamos caminando un poquito más. No, una locura. Estamos en Shinjuku Station y no podemos creer, es un mundo aparte esto acá abajo. Esto es una ciudad subterránea, está lleno de gente, hay millones de personas y en esta estación es la más transitada del mundo. Pasan más de 3 millones de personas por día. Una locura y lo estamos vivenciando en este momento. Mirá, se escucha el metro, mirá. Es un problema igual encontrar el metro que nos toca, porque es la primera vez que venimos, entonces ya estamos hace 15 minutos. Dando vuelta y vuelta. No es fácil. Supongo que a medida que van pasando los días nos vamos a acostumbrar, porque lo tenemos que tomar todos los días al metro. Así que la primera vez vengan con tiempo, hay que seguir los carteles. Google Maps no te ayuda mucho a saber para dónde dirigirte, pero hay que ir leyendo los carteles, que está todo en inglés. Así es la estación de metro en Shinjuku y tenemos que buscar el metro JR Lines, que dice que está para allá, miren. A así la que derecha acá. allá está, allá abajo. JR, mirá. Bien, ahí vamos. Hay que seguir bajando. Esto es una ciudad subterránea. Hay millones de personas acá abajo. Es increíble. Acá se presenta el ticket, ¿ves? En la máquina. Bueno, acá hay que usar la Suica que tenemos en el celular. Sí, la Suica descárguensela sí o sí antes de venir. Descárguensela en su celular porque acá les va a servir muchísimo. Tarjeta Suica. Acá ya tengo la Suica en mano. Esta es la que les decía que se tienen que descargar. Vamos a pasar, venga. Sí. ¡Listo! Ahora voy a pasar yo con la Suica, miren, la pones acá y se abre la puerta. Y listo, así de sencillo, o sea, no hay que comprar un ticket físico en boletería cada vez que viajas en metro. Práctico el sistema. Muy bueno. Ya saben, tienen que tener la tarjeta Suica en su celular, en su iPhone. Es, pero enorme esta estación, o sea, seguimos buscando el metro. Creo que estamos cerca. 14. Por ahí, ¿no? 14. Tenemos que ir al andén 14. Usen Google Maps para llegar al andén y saber qué metro se tienen que tomar. Miren, acá está la línea 14, Yamanote Line, y vamos a Shibuya. Ahora sí, se ve que hay que subir las escaleras. Fíjate, por ejemplo, la línea JY te lleva a Shibuya, Harajuku, y esta, por ejemplo, te lleva a Akihabara. Son distintas líneas, todos los días tenés que tomar una línea diferente según el lugar que quieras conocer. Ya estamos en el andén, familia, miren. Acá tenemos que sale 12:48 el que nos vamos a tomar. Y acá llegó el tren y es este el que nos vamos a tomar, andén 14. Miren, se ve que hay que esperar acá en estas líneas, no sabemos bien, pero es muy puntual el tren, o sea, llega en punto. Primero bajan todos. Y ahora sí, terminaron de bajar, ahí subimos. Se respeta mucho al bajar, se deja bajar. Y ahora mucho silencio creo que va a haber acá. Ya estamos adentro del tren. Shinjuku no es tan lejos de Shibuya. No. ¿Será una parada? Son 2 paradas, o sea, son 7 minutos hasta Shibuya. Primera vez andando en metro, en tren acá en Tokio. Y miren el silencio que hay. Nadie habla. Está cada uno en su mundo, muy tranquilo todo. Y solo en 7 minutos vamos a llegar a Shibuya. O sea, es súper rápido, súper práctico y súper barato. Muy buena experiencia viajar acá en el transporte público de Japón. Y ahora sí, estamos yendo al Hachiko Square. Estamos a punto de conocer Shibuya, que es el barrio más popular de Japón. Mirá qué ordenado que es Japón. La bajada es por acá, te marcan flecha, y la subida es por aquel lado. Entonces no te chocás, no te peleás. Todo acá está bien dividido. La bajada por acá. Ya nos bajamos y ahora tenemos que ir a Hachiko Gate para salir y ver la estatua de Hachiko y el cruce más importante del mundo en Shibuya. ¿Vamos ya? Acá está el cruce ya. Ya estamos en Shibuya, amor. ¡Qué increíble! Acá sí que hay gente. Hay miles de personas. No, qué cantidad de gente. Este debe ser el cruce de Shibuya, amor. Entonces, sí. No puedo creer que estemos acá en el cruce de Shibuya, el cruce más famoso del mundo, donde cruzan más de 2 millones de personas por día. Impresionante. Yo ya creo que acá hay cientos y cientos de miles de personas. No, impresionante. Mirá esto. No, es increíble la multitud de gente que hay. Miles de personas. ¡Wow! Qué impactante estar acá. Mire, la gente se está preparando para cruzar.
Ahora está en rojo, pero cuando se ponga verde, la gente va a cruzar. A mí me gustaría grabarlo desde arriba. ¿Hay algún hack para grabarlo desde arriba? Exactamente, desde el Starbucks que está enfrente podés entrar sin consumir y verlo desde ahí y ves todo desde arriba. Ahora después se los vamos a mostrar. Ahí está el Starbucks, miren, ahora en un ratito vamos a ir. Bueno, se está por habilitar el cruce peatonal, estén atentos. Vamos a grabar este momento único. Estas son nuestras primeras impresiones del cruce de Shibuya, el cruce más popular, más concurrido del mundo. Todavía sigue en rojo, la gente no cruza, se respeta. Ahí está verde, miren. ¡Opa! Todo el mundo cruzando para todos lados. ¡Qué locura! ¡Qué cantidad de gente! ¡Vamos a cruzar, amor! ¡Dale! Para allá. Dale, vamos para allá. ¡Oh! ¡Qué loco! Estamos cruzando el cruce de Shibuya, amor. ¡Qué increíble! No. Miren, gente por todos lados, miles de personas. Creo que nunca vi tanta gente junta en mi vida. Por suerte, amor, no sos japonesa, porque si no te perdería acá. Porque hay tanta gente. ¡Wow! Hay miles de personas cruzando la peatonal por todos lados. Bueno, es un minuto de cruce nomás y se termina. Miren, se está por terminar. Ay, hay que apurarse ahora. Sí, lo logramos, cruzamos el cruce de Shibuya. Así se ve el cruce de Shibuya sin gente. Miren, es esta cebra que ven por acá, es esa cebra que está por ahí y es esa cebra que está por ahí. Son estas tres, tres cebras que hacen que el cruce de Shibuya sea una locura. Pero miren la aglomeración de gente que ya hay en las esquinas. Miles de personas cruzan esto cada minuto, amor. Es increíble el cruce de Shibuya. Yo estoy anonadada, no lo puedo creer. Nunca vi tanta gente junta en mi vida. Wow. Verde, 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 verde. ¡Corre! ¡Corre! Sí. Cruce de Shibuya. La gente corre para hacer la foto sin nadie, pero es misión imposible, me parece. ¡Wow! Miren toda la cantidad de gente que hay. No te pierdas, Rochi, vení, no te pierdas. Que no te encuentro más. ¡Oh! Estoy impactado. Nos vinimos a Starbucks a ver las vistas, pero hubo un problema, amor. Ya no es más gratis ver la vista desde acá, desde Starbucks. Pusieron una valla y tenés que comprar una orden por persona en Starbucks para que te dejen entrar por un costado a ver las vistas desde arriba del cruce de Shibuya, que es importantísimo verlo desde arriba porque ves toda la gente cruzando, es muy lindo ver, ya no es gratis, tenés que comprar algo y ahí te dejan pasar. Pero bueno, o sea, ponele que gastemos $4 cada uno. No es ni más ni menos que la entrada a cualquier mirador si vas a cualquier parte del mundo y te cobran por ver. Y la vista está impresionante. Te puedes Bueno, sentar, además te quedas mirando. ahora vamos a ver la vista, vamos a elegir un cafecito del Starbucks. Miren toda la fila que hay, toda esta gente quiere ver las vistas también del Shibuya Crossing. Así que bueno, vamos a probar un cafecito. Y ahora sí, festejando con un cafecito frío. ¿Vos qué te pediste, amor? Un matcha. Un matcha típico mirando el cruce de Shibuya. Miren las vistas que tenemos desde el Starbucks. Así que ya saben, vengan al Starbucks si quieren ver estas vistas. Miles de personas cruzando al mismo tiempo. Es impresionante verlo desde la altura. Se ve realmente cómo es el cruce, porque uno de abajo lo puede vivir, podés correr, divertirte, pero realmente de acá arriba ve bien lo que es esta magnífica ciudad y este cruce. ¡Wow! Miren gente andando en karting por las calles de Tokio. ¡Qué experiencia! Me gustaría hacerla también. Ahí se pone verde el cruce de Shibuya y vamos a ver a toda la gente corriendo. Miren. ¡Wow! Toda la gente haciendo el cruce de Shibuya y por acá también. Miles de personas cruzando al mismo tiempo. ¡Wow! Impactante verlo desde el Starbucks. Cruce de Shibuya. Te queremos un montón. Hay unos chicos acá en el medio de Shibuya regalando algo, no sé qué es. Vamos a ver qué están regalando, pero son unos chicos musculosos. Miren los músculos que tienen. ¿Qué regalarán? Hola, hola. Gracias. Opa, gracias. Gracias. Opa. Donuts. Thank you. Gracias. Donuts. Opa. Big. Nice. Gracias. Thank you. Have a nice day. Let's go. ¡Oh! ¡Hey! ¡Grande eso! Thank you. Y ahora acá al lado del cruce de Shibuya vinimos a conocer la estatua de Hachiko. Así es, hay una fila muy respetuosa para cada uno tomarse su foto con la estatua de Hachiko. A mí me emociona un montón ver la estatua de Hachiko. Hay Uno una que vio historia. la peli o no. Así es, hay una historia detrás de esta estatua que es muy conmocionante. Nosotros vimos la película y es increíble. Es imposible no llorar viendo esa película. Miren, acá
Acá está la estatua de Hachiko. Hay poca fila por suerte. Ahora vamos a hacer fotos y videos y vamos a tocar. Amor, contá un poco la historia de Hachiko para el que no lo conozca. Era un perrito que su dueño tomaba siempre la línea de tren para ir a trabajar. Cuando el dueño murió, él se quedó acá esperándolo por un montón de años y se hizo un perro famoso entre toda la gente acá de la zona. Porque al morir su dueño, él lo esperaba. Obviamente el dueño nunca volvió. Y bueno, es muy triste la historia, pero por eso le hicieron la estatua acá, porque él siempre acá esperaba la vuelta de su dueño y obviamente falleció acá mismo esperándolo, lo que es el cariño y el amor de los perritos por los dueños, ¿no? Así es, Hachiko siempre lo venía a esperar acá a la estación de Shibuya. Venía todos los días y el dueño dejó de volver porque falleció lamentablemente. Y Hachiko venía todos los días, vino más de 7 años a esperarlo hasta que falleció. Los vecinos lo conocieron y le hicieron la estatua, que es increíble. Miren la estatua, qué linda de Hachiko. Miren qué linda que es la estatua. Vamos a tocar a Hachiko, un amigo leal para siempre. Y acá estamos con Hachiko. Es ese amigo fiel que todo el mundo le gustaría tener, ¿no? Sí, totalmente. ¿Vamos a tocarlo? Así seguro nos da suerte, ¿no? Dale, vamos a tocarlo, vamos a acariciarlo. Mirá, tocalo. Hachiko, rapidito. Gracias, Hachiko. Hachiko. Para que se den cuenta dónde está la estatua de Hachiko, está al lado del cruce de Shibuya. Ahí está el cruce de Shibuya y acá está la estatua de Hachiko y allá está el Starbucks. Y ahora vamos a conocer el shopping más importante de Japón. Se llama Shibuya 109. Está acá enfrente nuestro, muy al lado del cruce de Shibuya. Y acá vamos a encontrar ropa bien japonesa. O sea, no vas a encontrar una tienda como Zara, una marca de Estados Unidos, no. Acá vamos a encontrar marcas de ropa de Japón y vamos a ver cómo se visten los japoneses. Miren cómo es la entrada del 109 Shibuya. ¿Qué shopping debe ser este? Es el más importante de Japón. Vamos a ver con qué ropa japonesa nos encontramos en este centro comercial que es altísimo, es gigante. Miren toda la gente que está entrando. Acá hay muchísima gente y la mayoría son japoneses, o sea, se ve muy poco turismo. Yo creo que el 10% son extranjeros, pero el resto son todos japoneses. Bueno, Rochi ya está viendo ropa. Qué buena linda. campera. Es oversize. ¿Cuánto cuesta en yenes? 4.700 yenes promoción. Bueno, Calculo que este cartel rojo es promoción. 4.700 yenes son $30. Me parece barato para la calidad que tiene. Tremendo. Bueno, esta tiendita vende todo ropa de mujer. Y fíjate que hay toda japonesa, acá no hay turismo. Son todas japonesas las chicas, ¿viste? Sí. Ellas se visten acá. Miren, son todas japonesas que vienen a comprar su ropa Mirá acá. qué linda ropa. Es una tienda bien japonesa. Mirá. Oh, qué buena pollera, amor. ¿Viste? Mirá lo que son los talles, lo chiquito. Qué lindo moño que tiene. Wow, mirá lo raro que son esos pantalones Wow. que tienen abajo como lanita, ¿no? Para Como abrigarte. si fuera un cubrebota, está muy bueno. Yo me reanimo. Vinimos al piso 2 y por lo que veo es todo ropa de mujer. No encuentro ropa para hombres todavía, pero hay de todo. Está lleno de japonesas que vienen a comprar su ropita acá, miren. Todo ropa de mujer. Voy a ver si encuentro ropa para mí. Yo me quiero comprar algo bien japonés, pero no, todo esto es ropa de mujer, miren. Camisas de mujer. Vamos a seguir investigando porque este shopping tiene muchos pisos. Miren, acá encontramos lentes por 1.000 yenes. Lentes para mujer. Estamos hablando de $6 americanos y hay mucha variedad de lentes. Rochi está mirando, le gustó alguno, estoy seguro. Sí, está bueno porque yo que uso aumento, me llevo este y les cambio el vidrio, ¿entendés? Me llevo el marco. Un dato muy importante si vas a comprar algo en Tokio, en Japón, que está el tax free, o sea, tenés que traer tu pasaporte y te van a descontar el 10% del precio. Hay otra opción también que es hacer el código QR cuando haces el ingreso a Japón. Ese código QR traelo que te sirve también para hacer el tax free y no tenés que estar cargando el pasaporte cada vez que haces una compra. Algo que me genera mucha curiosidad es que están todas las chicas, la mayoría, usan polleras o pantalones cortos. Y eso es muy extraño porque acá en Japón hay 0 grados, entre 0 y 10 grados porque estamos en invierno. Así que me parece raro que la mayoría de las chicas estén mostrando las piernas, digamos, o sea, con polleras o pantalones cortos o shorts. Miren, ahora les vamos a mostrar un poco más, pero me parece raro. Imagínate en verano, o sea, el 100% estaría usando pantalón o vestido corto. Me parece muy extraño. No lo vimos en ningún otro país que en invierno estén con polleras o mostrando las piernas, ¿no? Eso me parece algo muy curioso de Japón. Mirá, ahí están con polleras mostrando las piernas y estamos en pleno invierno en Japón. Como les dije, miren, los looks son así.
mostrando las piernas. La verdad que es algo que quería comentar porque es algo que llama la atención. Estamos en pleno invierno y están todas las chicas o la mayoría en pantalón corto. Rarísimo. Miren, pantalones cortos y medias largas. O sea, es onda otaku. Anime, claramente estamos en Japón. Pero miren, es todo igual. Todo de pantalones cortos. Todo, ¿eh? O sea, es así acá en Japón. Es lo que se usa en Japón. Miren. Para que vean lo barata que está la ropa en Japón, 1000 yenes, $6, una campera así. ¿Qué me dicen? No, pero esto es una ganga lo barato que es. No, Special Price. Todo lo que diga Special Price significa que van a tener un descuentazo. Así que busquen el Special Price. Mirá ese busito. Qué calidad que tiene. Mirá. Bueno, está todo en oferta, amor. Estaba a 6.000 yenes y ahora está a 3.000 yenes. O sea, está a mitad de precio. Esta campera. Wow. Con capuchita peluche, mirá. Esa vale $20 más o menos. ¿Querés probártelo? Probármela. Qué lindo que es caminar sin un mapa, perderse por las calles de Tokio. Seguimos en Shibuya y ahora vamos a ir a almorzar a algún lado. A mí me gustaría probar el sushi típico de Japón, porque todo el mundo que ha probado este sushi me dice que es el original. O sea, que el sushi que probamos en Argentina, en Uruguay, en Latinoamérica, es un sushi fake, es un sushi trucho. Que acá en Japón, en Tokio, vamos a conocer el verdadero sushi. Así que estoy muy ansioso. Miren acá, venden piezas de sushi. Qué increíble. Bueno, vamos a averiguar los precios y vamos a sentarnos a almorzar sushi japonés. Les vamos a contar nuestra experiencia. Estamos en un sushi tradicional de Japón y acá la carta solo está en japonés, o sea, no la tienen en inglés. Miren lo que es la carta, solo en japonés está. Y el chef, que es la persona que nos está atendiendo, no habla inglés. Entonces nos estamos comunicando con el traductor en japonés. Es espectacular, tiene una buena onda, además te ayuda. Él te va diciendo cosas, lo traduce al español. Nosotros le vamos diciendo cosas en español y se traduce al japonés. Y así nos pudimos comunicar. Yo estoy segura que va a llegar lo que pedimos. Fue súper amable y nos atendió un montón de tiempo, ¿viste? Muy amable, y usen el Google Traductor. También Google tiene la opción de sacar fotos. Es que la carta ni en inglés está traducida, mirá, literal. Todo en japonés la carta. Y bueno, ya le pedimos como 10 piezas de sushi y tempura. Este lugar se especializa en tempura también. Está lleno, en un lugar chiquito, de esos acogedores, te cocinan adelante tuyo. Ahí te saluda. ¡Hola! Hi, ahí está el chef y es la persona que nos atendió muy amablemente. Chiquito y está lleno de gente. Miren, lleno de gente, Qué está lindo chiquito. lugar. Todo en japonés, amor. Vamos a probar el sushi tradicional. Sí, qué emoción. Ya nos trajeron el tempura, vamos a probarlo. ¿Este será de pollo? Puede ser, pedimos de pollo y de verduras. Vamos a ver, ¿es ok? Nice. Espectacular. Está Nice. fresquito, recién hecho. Qué rico. Recién hechito, frito. Tempura, tienen que probarlo cuando vengan a Japón. Es difícil comer con los palitos el tempura. Acá para tu platito. ¿Te está gustando la salsa? ¿Está buena? Está buena. Me gusta, muy distinta, qué sé yo. Y acá nos trajeron las piezas de sushi. Miren la pinta que tienen. Esto es sushi y arroz y un poquito de wasabi, así que lo vamos a probar. Y también nos trajeron este tempura que es de rabo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Estoy buscando el rabanito. ¿Te gusta el Una rabanito? hortaliza. ¿Y este de qué será? El sushi que pinta que tiene. Yo voy a probar el sushi ya mismo. Vamos a probar el sushi tradicional de Japón. Es arroz y salmón, nada más, ¿eh? Fantástico. Delicioso. Pero muy delicioso. Bien No es tan suavecito. fácil de agarrar porque se deshace. Bien suavecito. Este salmón está cocinadito. Ay. Qué rico que está, pero se desarma, miren. Se es desarma, difícil. se desarma. Es difícil agarrar la pieza. Lo que tiene es que se desarma la pieza, pero no se puede explicar lo rico que está. No, Miren. terrible, por favor. Yo la agarro de acá abajo. Miren, ahora me trajeron una pieza de sushi de atún rojo y 2 de camarones, así que vamos a probarla ya mismo. Vamos a probar la pieza de atún rojo. El atún rojo acá en Japón es más importante que el sushi. Eso me dijeron, así que vamos a mojarlo un poco en salsa de soja y a probarlo. No, qué buena que está la pieza de atún rojo, me encantó. Mi favorita hasta ahora, muy rica. Y ahora nos pudimos comunicar muy bien y le pedimos piezas de salmón original, de estas que son salmón crudo, miren cómo vienen. Y estas son 3 salmón flambeado. Miren lo que es esta pieza de salmón crudo. Este es el salmón típico original de Japón.
Delicious. No, lo rico que está esta pieza de salmón. Y está cocido eso, cambiado. ¿Se dan cuenta que en Occidente, o sea, en América Latina, siempre nos mintieron con el sushi? Porque allá el sushi le ponen queso, crema, Queda rico. salsas agridulces, palta, o sea, aguacate. Y el sushi original solo lleva pescado y arroz. Y es un muy buen pescado y un muy buen arroz. Lo hacen tan suavecito el arroz que queda delicioso. A ver, vamos a darle al flambeadito también. ¡Wow! ¡Qué piecita! Yo le pongo wasabi a la salsa de soja. Queda un poco más picante, queda buenísima esa salsa. Y acá nos trajeron la cuenta. Comimos sushi y tempura, acá nos trajeron la cuenta. Son 4.026 yenes, aproximadamente $26. Y hasta acá el video de hoy, esperemos que les haya gustado. A nosotros nos está encantando Tokio y vamos a hacer muchísimos videos para ustedes. Mañana, por ejemplo, nos vamos a los Alpes japoneses en un tren bala. Wow, cuánta historia tiene ese lugar. Así que bueno, pónganle like al video si les gustó. Y suscríbanse al canal, nos vemos en el video de mañana.